interesa los transgénicos al agronegocio. Recordemos que los transgénicos, o sea, ¿qué es un cultivo transgénico? ¿Alguien tal vez puede decirnos en pocas palabras qué son los transgénicos? O sea, un cultivo transgénico es cuando tú trasladas, eso lo hacen por biotecnología, ¿no ven? Cuando trasladan un gen de una especie a otra especie, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la soya, han trasladado el gen de una bacteria para ponerla en la soya, de modo que la soya sea resistente al herbicida glifosato, ¿no? Entonces tiene ahí el productor su cultivo de soya, aplica herbicida, glifosato, muere todo menos la soya. Entonces por eso les interesa a los productores, ¿no? Porque les ayuda, por decir así, en el control, en este caso, de las malezas, ¿no? Entonces ese es uno de los motivos por qué al agronegocio le interesa, es más económico, ¿no? Les interesa concretamente, por ejemplo, por qué están insistiendo o han insistido tanto con nuevos eventos, porque recuerden que en nuestro país solamente es legal la soya RR, resistente al glifosato, ¿no? Solo eso desde el 2005. Pero el agronegocio quiere que se aprueben, o en eso están, nuevos transgénicos, ¿no? Entre esos la soya y el trigo HB4, soya intacta, el maíz BT, ¿no? Entonces, el interés, ¿por qué les interesa? Es netamente económico, ¿no? Les ayuda en la reducción de sus costos de producción, ¿no? Y, por ejemplo, de estos eventos transgénicos que el gobierno como que se ha abierto, ha aceptado que se vaya a un procedimiento abreviado para estos cultivos que sirvan para la producción de biodiesel. Eso es lo que han conseguido, ¿no es cierto?, en las últimas negociaciones. Entonces, les interesa básicamente porque van a poder aplicar el glufosinato de amonio, ¿no?, en la soya HB4, el trigo HB4. Entonces, ese es el interés del agronegocio, de poder aplicar este tipo de herbicidas, ¿no?, que se sabe que es mucho más fuerte que el glifosato, ¿no? Entonces, con estos eventos de soya HB4 y trigo HB4 pueden aplicar el glufosinato de amonio, que es otro herbicida más fuerte que el glifosato, y además está asociado, como sabemos, con problemas de cáncer, ¿no? Entonces, y bueno, por detrás del agronegocio sabemos que hay grandes intereses transnacionales, ¿no?, en la industria de oleaginosas de nuestro país. Se dice que hay como unas 6 empresas que funcionan con capital extranjero, ¿no?, que vienen de Estados Unidos, de Venezuela, de Perú. Y de esas 6 empresas, solo 2 producen para el mercado nacional, ¿no? Entonces, la producción, como se sabe, más que todo es para exportación, ¿no? Entonces, el interés es netamente económico. No les interesa, o sea, en el discurso se maneja otra cosa, ¿no ve? Lo que escuchamos en las noticias, que la seguridad alimentaria, que vamos a traer los dólares, ¿no?, que somos la solución a la crisis, ¿no? Eso es lo que se ha estado manejando en el discurso, pero sabemos que no es así, ¿no? Algunos estudios que se han hecho sobre de dónde nos alimentamos los bolivianos, ahí se ha visto de que el 65% viene de la agricultura familiar, el 32% de la importación y solo el 3% de la agricultura no familiar, donde está el agronegocio. Entonces, no es verdad que el agronegocio nos da seguridad alimentaria. Claro que consumimos en aceites, en la soya, toda la soya, cualquier
producto a base de soya que consumimos en nuestro país es basado en soya transgénica. Entonces, el aceite que estamos consumiendo tiene soya transgénica. Estamos consumiendo. Luego, lo que produce la agroindustria es para, por ejemplo, alimento para la producción avícola y para porcino, ¿no? Pues para ganado, ¿no? Entonces, estamos consumiendo también mediante eso. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto, respecto a por qué es problemático, ¿no? Principalmente porque está asociado a un modelo de producción que sabemos que no es sostenible, ¿no? La agroindustria, el agronegocio. Y lo estamos viendo, ¿no es cierto? Es un modelo que deforesta, ¿no? Nuestro país está ocupando en los últimos años el tercer lugar a nivel mundial en deforestación, ¿no? El país que más está deforestando. Y en incendios, pues lo estamos viviendo, ¿no? Lo que está pasando también se ha incrementado en los últimos años, ¿no? Yo no sé ustedes, pero yo ahorita estoy sintiendo molestias en la nariz y un poco molestia en la cabeza, porque aquí en Cochabamba la calidad del aire actualmente hoy día está muy mal, y es por los incendios, ¿no? Entonces, este modelo del agronegocio asociado a los transgénicos está causando todo esto, ¿no? Se ha contabilizado que hasta ahorita se han quemado 4 millones de hectáreas, ¿no? En estos 2 últimos meses. Entonces, este modelo es el que nos está llevando a eso, ¿no? Este modelo nos contamina, ¿no? Con los agroquímicos, y también es extractivista y va alterando el ciclo hidrológico en nuestro país, ¿no? Entonces, ahora otro tema que por qué nos oponemos o por qué es problemático los transgénicos, porque hay posibilidades de que afecte a nuestra salud. No hay estudios que demuestren que afectan directamente, o si los hay, no se difunde, pero por eso se habla del principio precautorio, ¿no? Que está consignado en el protocolo de Cartagena, ¿no? Entonces hay estos temas, pero otro tema que es importante considerar y por qué es problemático es porque no es verdad que se disminuye el uso de agroquímicos. Según datos, tenemos de que entre el 2000 y el 2022, lo que ha pasado más bien es que se ha incrementado, se ha quintuplicado la importación de agroquímicos en nuestro país. Y en términos de plaguicidas, se ha cuadruplicado el uso de plaguicidas, ¿no? Y si miramos los años, es un dato desde el 2004 al 2016. Entonces, que es el año donde coincide la aprobación de transgénicos en nuestro país, ¿no? Que ha sido el 2005. Entonces, no es verdad que con los transgénicos vamos a poder reducir el uso de agroquímicos, sino con estos datos vemos que está ocurriendo todo lo contrario, ¿no? Y bueno, ya sabemos todos los efectos de los plaguicidas en el medio ambiente, la salud, ¿no? Contamina suelos, contamina el agua, afecta a los propios productores, ¿no? Entonces, es otra bomba de tiempo que está sucediendo en nuestro país respecto al uso de los agroquímicos, ¿no? Entonces, y bueno, es un tema bien controversial, porque recuerden ustedes que en otros países, por ejemplo, se dice que en 39 países está prohibido el uso de transgénicos. Y en Europa, la mayoría de los países también han puesto restricciones.
prohibido el uso de transgénicos. Entonces, es un tema que es importante considerar todas estas las consecuencias o efectos negativos que tiene el uso de los transgénicos. Y lo que les decía, ¿no? Lo relacionado a los agroquímicos, está el tema del uso del glifosato y el glufosinato de amonio, que está relacionado con problemas de cáncer, ¿no? Entonces es algo que nos debe llamar la atención y poner en alerta, ¿no? Entonces, todo este modelo del uso de los transgénicos asociado con el modelo agroindustrial, el agronegocio, pues vulnera muchos derechos. Entonces, en ese sentido, por eso es la resistencia de muchas organizaciones y movimientos, ¿no? Bueno, paso al tercer punto que les decía. ¿Qué nos queda por hacer como sociedad civil? El tercer, dentro de todo lo que ha estado pasando en estos últimos días, meses en nuestro país, nosotros como movimiento agroecológico hemos estado igual viendo este tema, y al final lo que hemos decidido y lo que estamos haciendo es poder conformar un comité de bioseguridad desde la sociedad civil. Y eso es lo que vamos a hacer como movimiento, y estamos en ese camino, porque hay que exigir transparencia, ¿no? Se habla de hacer un estudio abreviado, ¿no?, para estos eventos que se está queriendo aprobar, para, en este caso, la soya, los cultivos relacionados a la producción de biocombustibles. Exigir información, exigir transparencia, cómo se están haciendo esos estudios. La información no es muy clara, ¿no? Entonces, primer elemento es exigir una transparencia en la información. Segundo elemento, es pasarnos, apoyarnos en la normativa que tenemos, ¿no? Una de ellas, que quizá es la más importante, en la que nos debemos agarrar, es lo que dice la ley 144 y la ley 300 de los derechos de la madre tierra. Recuerden que ahí dice que en nuestro país no se puede, prácticamente está prohibido transgénicos, de los cuales nuestro país es centro de origen y centro de biodiversidad, ¿no? Entonces, aquellos cultivos que se quiera aprobar o transgénicos que se quiera aprobar, de los cuales nuestro país es centro de origen o de diversidad, no se puede. Entonces, entre esos, el maíz, ¿no? Entonces, otro elemento a apoyarnos en la normativa que ya tenemos, ¿no? Y también, dentro de esto, hay un punto en la ley 300, en el artículo 24.8, que dice textual: nuestro país debe promover la eliminación progresiva de los transgénicos ya autorizados. Eso dice este artículo. Eso significa que ahorita está autorizada la soya, se quiere autorizar otro tipo de eventos. Entonces, con esta normativa podemos exigir que más bien se haga lo contrario, que progresivamente avancemos al retiro progresivo de estos transgénicos aprobados. Y esto no es tan loco. ¿Por qué? Porque ya hay otros países que están haciendo, y veamos lo que están haciendo nuestros países vecinos. Por ejemplo, en México, en 2021 ha aprobado un decreto presidencial, porque en México estaba aceptado el maíz transgénico, pero han dado un paso atrás, ¿no? Con este decreto presidencial, lo que se ha hecho es retirar los permisos, retirar las autorizaciones, y también abstenerse para aprobar nuevos transgénicos de maíz, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo México. Y también lo que ha hecho es dictar una norma para retirar, ir sustituyendo
progresivamente el uso del glifosato por un tiempo de 3 años, ¿no? Pero la idea es ir retirando, ir sustituyendo el uso del glifosato. Entonces, ya hay estas posturas de ir avanzando hacia una eliminación o retiro progresivo de estos herbicidas como el glifosato, pero también retirar los permisos, autorizaciones de transgénicos que ya son legales, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que exigir como sociedad civil y también, como decía, ¿no? ¿Qué tenemos que exigir? Basarnos en la normativa y también pensar en qué posición tenemos frente a los transgénicos. Y una de ellas es enfocarnos en que haya un retiro progresivo de estas autorizaciones, ¿no? De los transgénicos. Luego, y bueno, tomar en cuenta que tenemos estas normas, como ya decía, ¿no? Apoyarnos en estas normas. Entonces son estos 3 puntos que quería compartir con ustedes. El primero, lo que decía de por qué surge, ¿no? ¿Por qué surge nuevamente? ¿Por qué les interesa al agronegocio los transgénicos? ¿No? Que son intereses netamente económicos. ¿Por qué es problemático? Porque vulnera derechos, ¿no? Ambientales, derecho al medio ambiente sano, a la salud, ¿no? Derechos de los pueblos indígenas, porque está asociado con un modelo destructor, a la salud por el uso de agroquímicos, ¿no? Todo lo que implica. ¿Y qué debemos hacer como sociedad civil? Apoyarnos en las normas y pensar en estas otras, en estos puntos que en otros países se están debatiendo de cómo hacer que más bien las autorizaciones o podamos retroceder en las autorizaciones al uso de este tipo de cultivos modificados. Eso es lo que he preparado y bueno, muchas gracias por este espacio y bueno, espero que sirva para su reflexión.